Bueno, les pido que me ayuden por favor con la introducción a esta predicación. Ayúdenme con esta introducción. Eh, ¿Tú recuerdas una cita, una porción de la palabra del Señor que es especialmente importante para ti? Que el Señor te ha hablado, que lo memorizaste. A ver, dos o tres que me ayuden con esto. Yo la voy repitiendo aquí para los que están en la transmisión. A ver, un versículo que recuerdas, algo muy importante. A ver, por favor, alce la mano para poder darle la voz. A ver, por acá, hermana. El amor de Dios echa fuera el temor. Vea qué belleza. ¿Recuerdas la cita bíblica? Ok. A ver, ¿alguien más por acá? Ánimo, ánimo. Bueno, por acá. No temas, yo soy tu Señor, Isaías. La hermana ya que levantó la mano primero antes y luego César. Qué belleza, el Señor es mi pastor. Deleítate en el Señor. Bueno, un último allá, un hermano atrás. Por favor, hable fuertecito, por favor, hermano. Qué belleza. Bueno, por favor, mantengamos vivo esto de memorizar la palabra del Señor. Enséñaselo a tus hijos, aprende, memoriza, recuerda la palabra del Señor que es tan poderosa. Yo les pedí que hagamos este ejercicio porque en la carta de los Filipenses, que esta semana pasamos muy rápido por ella, en las lecturas diarias, está mi texto preferido. Yo creo que no está mal tener algún texto preferido, ¿sí o no? Pues yo creo que eso no es pecado ni nada. Y mi texto preferido, que me lo aprendí pues hace mucho tiempo, está en Filipenses, que es lo que hemos estado leyendo en la liturgia hoy. Y yo me lo aprendí en la Reina Valera, no importa, la Reina Valera. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hacia adelante. Dicen que esto es una poesía, un poema que escribió el apóstol Pablo, y parece que toda la carta de Filipenses giraba en torno a esta poesía. Y hay como una curva que hace esta porcioncita. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando semejanza de hombre, y estando en la semejanza de hombre, se hizo obediente, se humilló hasta la muerte, y la peor muerte, o sea, hasta lo más bajo. Y aquí empieza el ascenso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y fuera de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Qué belleza! Muy lindo ese texto, ¿cierto? Pero ese no es el que voy a predicar, sino el que sigue, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Y arranca: así que. Entonces, eso que acabo de decir de Filipenses 2, desde el 1 hasta el 12, es muy importante para lo que sigue en el versículo 12 y 13. Por favor, léalo junto conmigo, porque aquí gira, en torno a estos dos versículos gira la reflexión esta mañana. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, le está diciendo Pablo a la iglesia, lleven a cabo, muy importante eso, en la Reina Valera dice: ocúpense, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Siguiente: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es tan poderosa y nos puede hablar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y te pedimos que nos ayudes especialmente este día a escuchar tu voz, y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa ocuparse de la salvación o llevar a cabo? Llevar a cabo
u ocuparse de la salvación. ¿Qué significa? Esa es la pregunta que quisiera que ustedes al final lleven una respuesta de esa pregunta. ¿Qué significa? Voy a decir primero lo que no significa ocuparse de la salvación o llevar a cabo la salvación. Por lo que entendemos de la palabra del Señor. Ocuparse de la salvación no es ganar la salvación. Porque ya está claro que la salvación la ganó Cristo, la compró por nosotros. Tampoco significa conservar la salvación, como si se perdiera. Porque ya que no la ganaste tú, tampoco la puedes perder tú. El que la ganó, la asegura. Así es que la salvación, ocuparse de la salvación no es conservar la salvación, ni siquiera significa mejorarla, porque está completa. Cristo compró tu salvación completa. Tampoco significa buscar la salvación. Pablo aquí le está hablando a creyentes y es evidente cuando dice en el encabezado, cuando arranca, cómo arranca. Así que mis queridos hermanos. Así es que Pablo no le está hablando a los incrédulos, sino a los creyentes. Creyentes. Ocúpense de la salvación. Ahora, no sé si notaron, pero hay, digamos, una aparente contradicción en estos dos versículos. En el 12 dice, ocúpense de la salvación, pero en el 13 dice, Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer, por su santa voluntad. Y noten que la Biblia a menudo presenta como estas dos cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, así como el libro de nuestro hermano Teo. Y estas dos cosas van a caminar de la mano siempre en la fe y en la perspectiva cristiana. Por ejemplo, en la salvación, Efesios 2 dice que nosotros fuimos salvos por gracia, como un regalo de Dios. Y en Juan 6:44 dice que ninguno llega si Dios no lo trae. Pero en esta experiencia de Pablo con el carcelero, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es que estas dos cosas van caminando juntas. Dios salva, Dios rescata, Dios trae, pero tú crees y pones energía en este creer y en este caminar. Hay otras alusiones en la Biblia que caminan como con esta realidad. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús era completamente Dios, que ahí estaba Dios, y que Jesús era completamente humano, que le dio hambre, frío, pereza, cansancio, tuvo tentaciones. Eso es. Las dos cosas están juntas. También cuando decimos que la Biblia es completamente inspirada por Dios, pero que fue escrita, producida por personas tan frágiles como nosotros. Estas dos cosas caminan juntas. O cuando decimos que predicamos para todos, que el anuncio del evangelio es para todos, pero que Dios salva a sus hijos, a sus escogidos, el Señor los salva. O cuando decimos que la salvación es gratis, que se ofrece para todos, pero solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así es que estas dos cosas van juntas, caminan así en la Biblia. Nosotros tenemos la tendencia a llevar a los extremos las cosas. Usted encontrará personas que dicen, Dios lo hace todo. Y otros que dicen, Dios no hace nada, todo depende de mí. Incluso hubo dos movimientos que se relacionaron con esos extremos. Esa es una consultica pues que les hice aquí de Google. Yo sé que ustedes pueden ir a Google también y buscar, pero es mejor que yo se los lea más fácil. Hubo un movimiento en el siglo XVII que se llamó el quietismo. No lo confunda con el pietismo, que ahorita lo voy a mencionar. Este movimiento que se llamó el quietismo, que se desarrolló en Europa, lo impulsó un sacerdote católico que se llamó Miguel de Molinos. Se centraba en la pasividad en la vida espiritual y mística, ensalzando las virtudes de la vida contemplativa. Mire pues, este movimiento sostenía que el estado de perfección únicamente podía alcanzarse a través de la abolición de la voluntad y que es más probable que Dios le hable al alma individual cuando ésta
se encuentra en un estado de absoluta quietud, quietecito ahí como meditando, y que Dios lo hace todo. Estos señores defendían eso, sin razonar ni ejercitar ninguna de sus facultades, siendo su única función aceptar de un modo pasivo lo que Dios está dispuesto a conceder. Mejor dicho, estos eran como Dios me lleve y Dios me traiga. ¿Usted conoce a alguien así? Ah, es que Dios no me ha dado ganas de ir a la iglesia. Cuando Dios me dé ganas, yo voy. Cuando Dios me dé ganas de diezmar, yo diezmo. O de ayudar o de servir. Porque hay quietistas cristianos. ¿Cuál es el lugar de la voluntad y de la acción nuestra? Bueno, este fue un movimiento. A estos señores que promovieron eso, vea, los llevaron a la Inquisición. Los persiguieron, los condenaron y los mataron. Y bueno, todavía persisten algunos quietistas. Espero que no les pase eso mismo. Después de eso, bueno, casi simultáneamente se desarrolló un movimiento que se llamó el pietismo, un poco más conocido y más cercano al movimiento de la Reforma Protestante. Los pietistas fue un movimiento que se desarrolló como en respuesta a la ortodoxa cristiana. Lo que estaba pasando es que había mucha teología, mucha manera teórica de hacer las cosas correctas, de el status quo, y los pietistas dijeron, la vida cristiana tiene que ver con uno. Entonces impulsaron el estudio personal de la Biblia y las disciplinas espirituales y el sacerdocio de cada creyente. Porque decía, está bien que el gobierno tenga todo tan claro, pero el evangelio al final se relaciona con lo que uno es, con lo que uno vive, con lo que uno hace cada día. Entonces desarrollaron fuertemente el asunto de la piedad personal, hacer cosas de manera personal. Incluso los pietistas fueron los primeros que hicieron misiones extranjeras desde Alemania y bueno, por todo el mundo. El asunto con el pietismo es que como nosotros somos buenos para dañar todo, eso después se convirtió en obras de religiosidad y se volvió fácil llegar al legalismo y a las obras externas exclusivamente. Es decir, se perdió el equilibrio. Esto que nos pasa a menudo de ser desequilibrados en nuestras posturas, en nuestras posiciones. En el Antiguo Testamento, Moisés experimentó algo parecido a esto. Y mire lo que el Señor le dijo. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Vamos a tenerlo aquí para que ustedes por favor me sigan en esto, lo que pasó con Moisés. Estaban saliendo de Egipto, de la esclavitud, tenían que atravesar el mar y estaba el pueblo de Israel ahí caminando y miren lo que Moisés les dijo al pueblo. No tengan miedo, les dijo Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y mire lo que el Señor le respondió, versículo 15. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Es decir, el Señor está trabajando, está orando, pero estos tienen que caminar. Bueno, ahora sí, ¿de qué se trata eso de ocuparse en la salvación? ¿Cuál es el puntico de equilibrio entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos? Muy interesante esto de ocuparse o llevar a cabo, porque cuando a uno le preguntan ¿en qué te ocupas? ¿Qué es lo que le están preguntando? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿A qué es aquello en lo que te dedicas? ¿Cierto? Hasta en las hojitas donde le preguntan a uno por la ocupación. ¿Ocupación? Y ahí pones empleado o desempleado o ¿qué haces? En esas hojitas deberían poner la opción de salvo. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la salvación. ¿Sí? ¿Y ese trabajo es virtual o presencial? Es alterno.
Mi trabajo es ocuparme de la salvación. Incluso este trabajo yo lo hago con otros trabajos que tengo. ¿Cómo les parece? Ocupación, salvación. Me ocupo de la salvación, pero les voy a mencionar estas 4 maneras en que uno puede ocuparse de la salvación, sabiendo que, bien claro, muy importante, que no es para ganar, ni para mejorar, ni para perfeccionar nuestra salvación, ni para conservar la salvación, porque está segura. Pero el Señor te dice, tú que has sido salvo, ahora que estás, tú caminas. Gasta energía en esto. Gasta energía, ocúpate de esto. Voy a decir antes de las 4 cosas sencillas, maneras de ocuparse de la salvación, que la salvación ocurre como en 3 escenas: pasado, presente y futuro. Dicho de otra manera, que tú fuiste salvo, que tú estás siendo salvo y tú serás salvo. Y esto, pues, estas palabras más de la teología, pero consérvenlas ahí, porque esto es: en el pasado tú fuiste salvo por la justificación. Esto es un asunto más, esa palabra es de carácter legal. Es decir, que legalmente tú ya no debes, porque fuiste salvo en la justificación. Déjeme la de la mitad para el final. Que en el futuro tú serás salvo. Un día el Señor nos va a rescatar y nos va a restaurar, y no vamos a sufrir muerte ni dolor, no va a haber tristeza, va a haber glorificación. Todavía eso no ha llegado, pero estamos aquí en la de la mitad, la santificación. Dios nos está salvando. Dios nos está salvando en la santificación. Y esto está ocurriendo 24/7. Esto está ocurriendo permanentemente. Déjenme mencionar estas 4 cosas muy brevemente, y quienes toman nota o luego repasan el video, pero tenga por lo menos estas 4 cosas en las que usted puede ocuparse de su salvación. ¿Listo? La primera. Bueno, aquí está el slide, sí, cierto, muy bien, Valentina, esta muchacha es muy juiciosa. Seguir el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Mira, esto que leímos en Filipenses capítulo 2 nos habla insistentemente: haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Parezcanse a Cristo, sean como Cristo, tengan este sentir, una actitud de humildad, renuncia al orgullo. Por cierto, el orgullo, no sé si lo sabían ustedes, el orgullo es el papá de los pecados. De hecho, en Génesis, en Ezequiel, cuando se habla de Satanás, ustedes saben que fue el orgullo. Cristo tenía todo lo que tú y yo buscamos, ¿sabías? Nosotros queremos un nombre, un bienestar, un prestigio. Cristo lo tenía todo y lo entregó por nosotros. ¿Y sabes qué? Cristo vivió bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, que tú también tienes. Así es que nosotros podemos seguir el ejemplo de Cristo. El Espíritu Santo que vino sobre Jesús es el Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros y que nos ayuda a seguir su ejemplo y a caminar. Pero no es simplemente que me digas que Jesús es un ejemplo moral, un gran hombre, hermoso. Cristo es, además de un ejemplo, el Salvador. Pero miren esto, en 1 Juan 2:6 dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, seguir el ejemplo de Cristo. Si permanecemos en Cristo, si estamos en Él, vamos con Él y andamos como Él anduvo. Entonces, primera cosa, muy importante, así te ocupas en tu salvación siguiendo el ejemplo de Cristo. Segundo puntico, mantener el contentamiento. ¿Ustedes les han escrito alguna carta desde la cárcel? ¿Cómo será el sabor de alguien que escribe desde la cárcel? ¿Cómo será? Quejas, reclamos, reproches. Esta carta de Filipenses es escrita desde la cárcel y es para ustedes, o sea, ya pueden decir que alguien les escribió desde la cárcel. Y esta carta emana gozo, pide gozo, alienta el gozo de la vida cristiana. Pero al leer la Filipenses con tanta insistencia en el gozo, me dio por pensar esto. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en que
es posible ser un cristiano y ser un amargado, como un Olafo el amargado. Que si sabes que eres un hijo de Dios, que sabes que eres salvo y aún así vives como amargado, como que no disfrutas nada de la vida. Yo creo que la insistencia de Pablo en el gozo en esta carta es que está diciendo, ojo, ojo, no dejes que tu vida se convierta en amargura. Vive el evangelio y vive con gozo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que amenazan el gozo en la vida cristiana. Voy a mencionar apenas estas tres. La rutina y la monotonía pueden amenazar el gozo de la vida cristiana. Es decir, tú puedes ser un cristiano salvo, el Señor ya lo hizo por ti, y tú puedes convertirte en un cristiano aburrido porque vives superficialmente, monótonamente, cumpliendo, haciendo las cosas de manera superficial. Así es que yo te animo a que conviertas cada día y lo que el Señor te ha permitido hacer, conviértelo en algo que te produce gozo, el servir a los demás. Aquí en esta iglesia hay más de 200 personas que sirven en ministerios, porque aquí hay muchos ministerios. Y yo le digo a menudo a los hermanos que sirven en la iglesia, mira, no permitas que el hacer cosas se te convierta en una rutina, en algo superficial. Que mis hermanos que hacen la música aquí tan bellamente han cantado esa canción 1000 veces. ¿Cómo hacer que cada vez suene a que esto está ocurriendo real, que es maravilloso, que es la gloria del Señor? O bueno, quienes sirven el café o preparan estos asientos o hacen el devocional o ayudan a los niños, los adolescentes, a los sordos, que cada cosa que se hace emane gozo de la vida cristiana y contentamiento en la vida cristiana. La monotonía y la rutina pueden acabar con el gozo en la vida cristiana y mi hermano, no dejes que eso te pase. Superficialidad, monotonía. Pero voy a decir una cosa que amenaza aún más el gozo de la vida cristiana: los pecados inconfesos. Puede ser un cristiano, sabe de la salvación y guarda sus pecados y no los enfrenta y no los lleva a la cruz de Cristo. Mis queridos amigos, se pierde el gozo. La vida cristiana se puede perder la alegría y la motivación para vivir con los pecados que no se confiesan. Mire cómo el salmista, en el Salmo 32, David dijo de la dicha del perdón. Así se llama ese salmo. Apúntelo ahí para que lo lea esta tarde en su casa. Y el salmista dice: esto fue increíble cuando yo tuve el perdón de mis pecados. Y en el Salmo 51, versículo 12 dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Alegría. Mis hermanos y mis amigos, mira, no importa qué tan grandes sean tus pecados, qué tan escandalosos sean, qué tan hondos los hayas enterrado y guardado, Dios quiere que tú traigas los pecados a la luz, que los confieses, que te arrepientas de ellos para que tengas una vida de libertad y de gozo. Y no importa si tú eres de los que dicen: ese pecado tan chiquito no importa. Todos los pecados son importantes para Dios, tan importantes que entregó a Jesús por esos pecados que tú consideras pequeñitos. Así es que yo te animo: usa los recursos, usa la confesión, usa la consejería, usa el compañerismo con otros para decir: yo necesito crecer en esto, siento que me estoy amargando en este caminar en la fe. Dios quiere que tú vivas en la libertad del evangelio. Sigue el ejemplo de Cristo, el contentamiento. Tercero, una cosa muy importante que se llama la obediencia al evangelio. Yo no sé si ustedes han notado que, especialmente para muchos jóvenes hoy, parece que la desobediencia es una gran virtud. Como que, desobedientes, como que orgullo ser desobediente. Y mira, ¿cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si fuéramos obedientes a la palabra del Señor? Y bueno, para quienes quieren ser desobedientes, para quienes quieren oponerse a un reino, a un señorío, aquí les tengo Romanos 6:12. No reine
en sus cuerpos el pecado. No le obedezcan a sus malos deseos. ¿Quieres oponerte a un reino? ¿Quieres rechazar un dominio? Rechaza el dominio del pecado en tu vida. Revisa tu corazón porque el reino que tienes que rechazar está dentro de ti. Bueno, después hablamos más de las luchas políticas y de la reivindicación de los derechos y de la manifestación, creo que es legítima. Obedece al Señor. Si tú has creído, si tú le has rendido tu vida al Señor, si le has hecho Señor y Salvador, bautízate. Si te has bautizado, únete a una iglesia donde te acompañan, te pastorean, te disciplinan, tú sirves. Obediencia a la palabra del Señor. Mire que el ejemplo de Cristo en la obediencia, versículos 5 al 8 que leímos, es que la obediencia, ¿hasta dónde llegó su obediencia? Dice que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia fue hasta allá. Muy bien. Entonces, obedece el evangelio. Sigue el ejemplo, mantén el contentamiento y obedece. Cuarto y último, por favor. Síganme aquí en este último puntico. Otra última manera de llevar a cabo la salvación es asumir con responsabilidad la gravedad del pecado. Sorprende cuán en poca estima tenemos la seriedad del pecado. Mira, el pecado es una cosa seria. Las consecuencias del pecado son serias para ti. Ten en cuenta que Dios ama, es misericordioso, perdona, pero muchas veces no exime al creyente de las consecuencias del pecado. En este versículo que leímos está esta expresión: el creyente tiene que vivir con temor y temblor. Yo sé que la mayoría de veces nosotros no pecamos, es por las consecuencias que tenemos. Entonces decimos, yo no voy a pecar porque se me daña el matrimonio. Yo no voy a pecar porque mis papás me quitan unos privilegios que tengo. Yo no voy a pecar porque, qué pena. Yo no voy a pecar porque eso me daña la vida aquí. Pero ¿qué tal si nuestra motivación para no pecar es el temor reverente a Dios? Que es un Dios santo, perfecto, juez, justo, que dio todo por ti y que tienes miedo de pecar porque lo ves a Él. Esto es mucho más que un temor a que lo roben a uno. O es más que un temor a que le contagien del virus. Un temor reverente hacia el Señor, que dice, yo no voy a pecar contra mi Dios, no voy a pecar contra mi Dios. Ten en cuenta, por favor, respecto a esto del pecado. Tómalo en serio. Pequeños o grandes pecados, tómalos en serio. Ten en cuenta esto: el pecado te lleva más lejos de donde tú pensabas ir. El pecado te mantendrá más tiempo del que pensabas quedarte. Y el pecado te costará mucho más de lo que tú pensabas pagar. Es como una bola de nieve. Así es que lo que tú debes hacer es venir arrepentido, consciente de la seriedad del pecado. Mira Isaías 66:2, dice: a este mira el Señor, al que es débil y tiembla ante mi presencia. Y bueno, este versículo de Proverbios 1:7, que muchos de ustedes se lo saben, a propósito de la memorización de versículos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, temer al Señor y apartarnos del mal. Bueno, voy a terminar con una lectura de 3 versículos de Hebreos 12, a propósito de los Juegos Olímpicos, que se acabaron ayer o hoy. Hoy, y que nos fue más o menos, quedamos como en el puesto 60, por ahí. Bueno, gracias al Señor por nuestros deportistas, y eso es lo que hay, ¿cierto? Oramos que haya más y mejores. Pero miren, parece que este texto está inspirado en los Juegos Olímpicos antiguos,
porque los Juegos Olímpicos son muy viejos. De hecho, que los griegos practicaban unos Juegos Olímpicos. Y este texto está inspirado en los Juegos Olímpicos de esa época. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Creo que lo tenemos acá en la pantalla para que lo leamos todos, porque esto es la aplicación y que nos vamos pensando en esto. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esto es ocuparse de la salvación. Señor, te damos muchas gracias hoy. Nosotros necesitamos que se nos predique tanto tu evangelio cada día, porque somos tan descuidados tantas veces, tan llevados por la monotonía o la rutina. Ayúdanos, oh Señor, a practicar el evangelio, a ocuparnos en él. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo en humildad, en pensar en los demás más que en nosotros mismos. Ayúdanos a mantener el contentamiento y el gozo. No importa si tenemos trabajos que no son tan divertidos tantas veces. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y a mantener el contentamiento, el gozo que no es circunstancial, que no se mueve por momentos de emoción o de estar rodeados con alguien. Una alegría que sale de lo profundo del ser y que se desprende de la realidad de estar seguros en ti, de estar completos en ti, Señor. Ayúdanos a obedecer. Es tan difícil a veces la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes delante de ti, a escuchar tu voz, a andar en tu palabra, a memorizar tu palabra. Corrígenos conforme a tus propósitos, oh Señor, y ayúdanos a ver con la seriedad que implica el pecado, a confiar en ti, a creer en ti. Ayúdanos a entender que nosotros solo estamos respondiendo a lo que ya has hecho por nosotros. Por favor, ayúdanos a confiar y a esperar plenamente en ti, oh Señor. Yo te pido por quienes hoy están desanimados en su caminar, su fe se ha vuelto monótona y superficial. Devuélveles el gozo, Señor. Yo te pido por quienes aún no han llegado a la fe en arrepentimiento, tráeles hacia ti, dales este gozo de la salvación, para que puedan vivir y caminar y ejercitarse, poner energía, poner fuerza en el camino para ver la obra tuya, oh Señor. Oramos confiando en ti, creyendo en ti, en Cristo Jesús. Amén.